Muy bien, muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. Ahora sí, comencemos y recordemos en qué nos habíamos quedado, ¿no? En nuestra anterior clase nosotros habíamos manifestado que lo común, lo normal es que el deudor honre la obligación que lo ligaba, ¿no? Y de esa manera se extinga la obligación, se extinga este ligamen que tiene con su acreedor. Sin embargo, existen ciertas situaciones que van a implicar una forma diferente de realizar el pago. Nosotros ya hemos visto, ¿no?, que el pago se realiza cumpliendo ciertos principios. Hemos visto que dentro del pago hay ciertos elementos como la preexistencia de una obligación, un solvens, un accipiens y además el cumplimiento del principio de exactitud de la obligación. Esto quiere decir que el deudor cumpla a cabalidad con lo que se ha obligado a cumplir. Y es así que hemos citado y nos hemos referido al principio de identidad e integridad, ¿no? Es decir, si uno se compromete a cumplir una determinada obligación, lo va a hacer de manera idéntica a la cual se ha comprometido, en modo, forma, etcétera, y además de manera íntegra, es decir, a cabalidad, es decir, en la cuantía en la que se ha obligado, ¿no? Entonces, habiendo aclarado estos aspectos, nosotros hemos visto que el pago tiene efectos liberatorios. Eso es sumamente importante, ¿no? Es decir, que el deudor, una vez que cumple con su obligación, va a tener, va a, una vez que cumpla la obligación, va a librarse de la obligación. Es decir, ya no va a tener ya no va a tener ningún ligamen, ningún vínculo jurídico que lo reate al acreedor. Entonces, habiendo aclarado estos aspectos, viendo también que el cumplimiento parcial termina siendo incumplimiento, exceptuando el caso en el que se hubiesen puesto de acuerdo de esa manera, es decir, cuando uno se pone de acuerdo a cumplir por cuotas, por ejemplo, entonces, bueno, exceptuando ese caso, si uno cumple solo una parte de la obligación, entonces en realidad está incumpliendo, ¿no? Esto lo hemos revisado, esto lo hemos analizado y hemos ingresado a ver que este pago puede realizarse de diferentes formas, por diferentes situaciones. Hemos visto que hemos comenzado a analizar la oferta de pago seguida de consignación, ¿no? ¿Qué es esta figura? Es un pago satisfecho por el deudor o quien está legitimado para sustituirlo, pero con la intervención de una autoridad judicial, ¿no? Nosotros hemos analizado y se les ha explicado también cómo hay diferentes tipos de procesos, ¿no? El proceso, estimados estudiantes, es un conjunto, perdón, de pasos concatenados relacionados unos con otros, ¿no? De manera coherente, que tienen una finalidad inmediata que es buscar una sentencia y una finalidad mediata que es la tutela de los derechos, ¿no? Es decir, la efectiva protección de un determinado derecho o el reconocimiento de una situación jurídica. Pero nosotros hemos visto que no todos los procesos terminan siendo conflictivos, digámoslo así, ¿no? No todos van a generar controversia, no todos los procesos van a generar problemas, ¿no? Es decir, no en todo proceso encontramos aquellos intereses encontrados que sean contrarios. Nosotros hemos visto que en un proceso ordinario sí se permite esa posibilidad amplia de debate y podría existir contradicción, pero esto no siempre se da en todos los procesos, ¿no? Hemos visto que hay un tipo de procesos que son los procesos monitorios, además del proceso ordinario, en los cuales ya existe, cuando hablamos de la ejecución, por ejemplo,
ya existe cierta certeza del derecho, ¿no? Entonces, estamos ante un juez que simplemente va a revisar si efectivamente el, el derecho cumple con los requisitos, ¿no? Es decir, el derecho subjetivo que uno tiene cumple con los requisitos. El juez va a revisar, por ejemplo, si el título por el cual se pide el cumplimiento de una obligación es de plazo vencido, es líquido y es exigible. Eso ya lo vamos a ver en su momento, como les había manifestado. Pero hay otro tipo de procesos que es el proceso voluntario, ¿no? El proceso voluntario implica simplemente una solicitud por la cual al solicitante se le va a reconocer una situación jurídica. Es decir, es una petición que se realiza y el juez termina estableciendo que efectivamente una persona tiene una situación jurídica que solicita. ¿No ve? Es así que nosotros hemos dado algunos ejemplos. Nosotros, por ejemplo, hemos visto, ustedes han debido ver, ¿no? En la materia de personas, la figura de la ausencia o la figura del fallecimiento presunto, ¿no? De la muerte presunta. Y esto, por ejemplo, en esta figura no es que uno presente la solicitud y, bueno, haya necesariamente una contradicción, es decir, no va a venir otro y va a decir, no, 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 este señor no está muerto. No, estamos ante ciertos requisitos que se cumplen, se solicita al juez el reconocimiento de una situación jurídica y, bueno, de esa manera termina el procedimiento, ¿no? Cuando estamos ante esta figura. O la aceptación de herencia. Uno presenta ciertos requisitos ante el notario de fe pública, seguro que lo han visto en derecho notarial, y se le reconoce la situación de heredero. Entonces no estamos ante peleas, ¿no? No estamos ante conflictos, pero estamos ante un proceso. De igual manera, cuando hablamos de la oferta de pago seguida de consignación, estamos ante un deudor que le presenta al juez el título, ¿no? Y le dice, mire, señor juez, anteriormente yo he sido deudor por este título que me establece tal ligamen con mi acreedor, pero por diferentes situaciones, mi acreedor sencillamente no ha podido, bueno, no ha querido aceptar, incurriendo en mora del acreedor. Entonces, como les había manifestado, estamos ante situaciones de un deudor que le presenta al juez y le dice, yo ya tengo esta situación jurídica por la cual le debo algo a alguien, ¿no? A mi acreedor, por lo cual le pido a usted, ofreciendo el cumplimiento de la obligación, ofreciendo el pago, es decir, ofreciendo el monto de dinero que se tiene que entregar, ofreciendo el bien que se tiene que entregar, ofreciendo realizar la prestación de hacer o entregar esa prestación de dar y hacer mezclada, o, bueno, en las de no hacer no estaríamos, ¿no? Ante alguien que le diga al juez, tengo esta obligación de no hacer, quiero cumplirla. No, pero en las de hacer sí es posible, ¿no? Es decir, yo le debo a esta persona una pintura, tengo que entregársela y esta persona sencillamente no quiere recibirla. O por ejemplo, yo tengo un compromiso de tocar un repertorio de canciones con mi grupo musical para esta persona, pero bueno, por diferentes situaciones no se está dando. Entonces, la oferta de pago permite que mediante la autoridad judicial, mediante el juez público, que es el juez competente, que es el juez público en materia civil, termine el juez reconociendo la existencia de la deuda y no solo la existencia, sino también el cumplimiento, es decir, el pago, ¿no? Mediante la consignación. ¿En qué situaciones procede? Nosotros ya hemos empezado a analizar esta situación y, bueno, una de ellas es la mora del acreedor. El acreedor, de manera injustificada, puede negarse a aceptar la prestación, ¿no? Puede decirle, no, esto no es lo que yo quiero, pero bueno, si la obligación así lo establece, entonces el acreedor tiene que aceptarlo, ¿no? O por diferentes situaciones. Esta no es una lista taxativa, por eso justamente, ¿no? Es decir, pueden darse situaciones de las más diversas en la vida real. La vida real nos demuestra que uno sencillamente por su humor
puede incluso rechazar que le paguen, ¿no? Ustedes han debido ver cómo somos de cambiantes los seres humanos y ustedes han debido ver que algunas personas sencillamente no han querido aceptar que se les pague porque no tenían el humor, no sé, ¿no? Hay tantas posibilidades que puedan ameritar esto, ¿no? Muchas veces puede suceder esto de mala fe incluso, ¿no? Es decir, una persona, puede suceder que, por ejemplo, con Nicole, ¿no? Nicole me venda una casa, yo le tenga que pagar el precio y ella sencillamente se haya retractado. Pero lamentablemente cuando ustedes saben, ¿no? Que un contrato termina siendo una ley entre partes, tiene fuerza de ley entre partes, entonces tiene que cumplirse. Pero Nicole por ahí dice, no, que me he retractado, pero ya tenemos el contrato, ya tenemos una relación obligatoria, por lo cual, bueno, si ella tiene esa negativa de aceptar el dinero, yo puedo acudir ante una autoridad para que reconozca que yo estoy cumpliendo con mi obligación y posteriormente yo también pueda solicitar ante el juez que ella cumpla su obligación, ¿no? Pero ahora estamos ante la oferta de pago, es decir, cuando alguien ofrece el pago y posteriormente el juez lo admite, aunque el juez también podría rechazarlo, vamos a ver eso, ¿no? Si el juez ve que el pago es incompleto, es decir, si yo le estoy ofreciendo en realidad el pago, pero de manera incompleta, o no lo estoy haciendo de la manera pactada, entonces el juez podrá rechazar. Entonces sucede ante la negativa del acreedor, también puede darse ante su incapacidad, eso ya lo hemos visto, ante la ausencia del mismo, es decir, cuando hay una ruptura entre el domicilio del acreedor y el acreedor mismo, es decir, que el mismo ya no se encuentre habitando normalmente o realizando sus principales funciones en el domicilio conocido, ¿no? Entonces, en ese caso se puede plantear la oferta de pago ante el juez para que mediante los actos de comunicación correspondientes, es decir, ya mediante prensa, mediante dictos, se pueda notificar al acreedor para recibir esa prestación. Puede darse ante la incertidumbre del derecho, es decir, no saber si efectivamente el acreedor tiene ese derecho. Eh, el, puede suceder, bueno, en derecho civil tenemos este principio, ¿no? Quien paga mal, paga doble. Quien paga mal, paga doble. Y para evitar que eso se cumpla, entonces nosotros vamos ante el juez, le presentamos el título y le decimos, señor juez, mire, tenemos este título por el cual yo debo, o sea, soy una persona deudora dentro de la obligación. Pero no sé si efectivamente mi acreedor tenga el derecho para recibirlo. Entonces el juez realizando el análisis va a ver si efectivamente se va a consignar el pago, ¿no? Tenemos también la posibilidad del desconocimiento del acreedor. Muchas veces no se sabe quién es el acreedor cuando él mismo fallece, ¿no? Puede fallecer y serán los herederos quienes sean los acreedores, pero al no conocerlos, entonces se puede acudir a la oferta de pago seguida de consignación. Tiene ciertos requisitos este mecanismo legal, entre los cuales encontramos, primero vamos a revisar unos requisitos genéricos y doctrinarios y luego vamos a ver qué es lo que pide nuestro código para que proceda. En primer lugar, tiene que haber una obligación que debe pagarse, líquida y exigible. Cuando nosotros nos referimos a una obligación líquida, nosotros nos referimos a una obligación que ya pueda estar cuantificada o mínimamente que pueda ser cuantificable, ¿no? Es decir, que se pueda establecer exactamente qué es lo que se debe. Cuando esto no es claro, entonces estamos ante una obligación ilíquida, ¿no? Pero tiene que ser además exigible. ¿Qué significa? Que el plazo ya hubiese vencido, que la condición ya se hubiese cumplido. Es decir, que no queden pendientes situaciones que puedan obstaculizar el cumplimiento de la obligación. Entonces, una vez que estamos ante una obligación líquida y exigible, recién se puede pedir la oferta de pago seguida de consignación. Por ejemplo,
si yo le digo a Wara, ¿no? Supongas que soy un docente muy buena gente y le digo, Wara, yo te voy a dar un auto el momento en que tú termines la universidad, ¿no? Y lo hacemos en un contrato, estamos ante una condición. Yo ya les he explicado anteriormente que una condición es un hecho futuro e incierto, es decir, que no sabemos si va a suceder, del cual depende el nacimiento de un derecho o su extinción, ¿no? Entonces, en este caso, cuando yo le digo, Wara, yo te voy a entregar, y supongamos, les digo, te voy a regalar mi auto, el momento en que tú termines la universidad, estamos ante una condición eh, suspensiva, ¿no? Porque los derechos de Wara no han nacido todavía, van a nacer el momento que ella termine la universidad. Pero, ¿qué pasa si Wara le dice, qué pasa si Wara todavía no ha cumplido, es decir, todavía no ha terminado la universidad? Entonces, no estamos ante una deuda exigible porque todavía esa condición debe cumplirse, ¿no? O si le digo, Wara, yo te voy a entregar este automóvil en fecha 31 de julio del 2022. Entonces, ella tampoco podrá exigir la obligación durante ese tiempo, ¿no? Además, recordemos que el plazo siempre corre a favor del deudor. Esa es una regla que nosotros ya la hemos estudiado, ¿no? Si no se acuerda a cosa diferente, la deuda corre a favor del deudor. Entonces, el deudor puede, el acreedor no puede exigirle antes y el deudor puede cumplir durante todo ese tiempo. Pero mientras tanto, el acreedor no va a poder exigir. Entonces, la obligación tiene que pagarse, que debe pagarse, tiene que ser líquida y exigible. En segundo lugar, cuando se ofrece el pago mediante la oferta de pago seguida de consignación, el pago tiene que ser exacto en lo que respecta a personas, es decir, a quién le estoy ofreciendo, ¿no? Si yo les debo si estamos ante una deuda mancomunada, por ejemplo, una mancomunidad activa, perdón, es decir, tenemos varios acreedores y cada uno puede pedir su cuota aparte, yo no puedo ofrecer a uno solo el pago, ¿no? Entonces tiene que ser a las mismas personas a las que yo adeudo esta obligación. El objeto tiene que ser exactamente el mismo, ¿no? Bajo los principios de identidad e integridad. Si uno ofrece algo diferente, sencillamente, bueno, la oferta de pago puede rechazarse por el juez. El tiempo también, ¿no? Es decir, tiene que hacerse dentro del tiempo establecido por la obligación, o sea, por las mismas partes o según la naturaleza de la obligación. Entonces, en esta situación tendría que haberse vencido el plazo, como habíamos manifestado. El acreedor puede negarse si no se cumple con estos aspectos, ¿no? Puede acudir una vez que es notificado por el juez, puede decirle y explicarle, señor juez, por estos motivos yo no le acepto. Es decir, que en realidad la negativa de recibir la prestación es justificada. Y entonces el juez, ¿qué va a hacer? Va a cerrar el procedimiento y va a decir, bueno, entonces se salvan los derechos de las partes, se salvan los derechos de las partes y bueno, esto tiene que dilucidarse recién en un proceso ordinario, ¿no? Es decir, el proceso voluntario, estimados estudiantes, puede llegar a ser contencioso, es decir, puede llegar a generar conflicto o intereses encontrados, por lo cual también la oferta de pago puede llegar a esa situación y en esas circunstancias el juez sencillamente va a dar por cerrado el procedimiento y va a decir, bueno, acudan a la vía ordinaria y resuelvan su conflicto ahí, ¿no? Pero puede suceder que el juez diga, a ver, un momento, tú me estás diciendo que el pago no está completo, pero yo sí estoy analizando y estoy viendo que efectivamente tu deudor te debe correctamente, bueno, lo que está ofreciendo. Por lo cual se consigna y le dice, tú estás libre. Tú que eras deudor, ahora estás libre, ¿no? Esa es la finalidad también de la oferta de pago seguida de consignación. En tercer lugar, tienen que existir dificultades que obstaculicen el pago, ¿no? El deudor que ofrece el pago tiene que probar que el acreedor está negándose a recibir injustificadamente o que existen otras circunstancias, ¿no? Al menos la más importante es la mora del acreedor, es decir, que el acreedor no acepte injustificadamente
que se le, bueno, recibir el pago. Tendrá que hacerlo, por ejemplo, usualmente esto se lo hace mediante cartas notariadas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si yo le debo dinero a Nicole y, bueno, ella no me quiere aceptar, entonces yo se lo hago conocer mediante cartas notariadas? Obviamente la posibilidad de probar es muy amplia, puede hacérselo mediante diferentes medios de prueba, pero ¿qué es lo que hacen usualmente en la práctica judicial? En la práctica en tribunales, los abogados lo que hacen es previamente notificar, ¿no? Mediante cartas notariadas, es decir, mediante una autoridad competente que pueda dar fe pública de estos actos en las cuales se establezca, ¿no? Ya se ha vencido el plazo para la obligación, por lo cual le ofrezco pagarle. Y haciendo constar que esta persona no está aceptando el pago. Según nuestro código de bueno, nuestro código civil, perdón, en su artículo 329, nos establece que debemos cumplir con otros requisitos, además de estos genéricos. Tiene que dirigirse a un acreedor capaz o su representante, ¿no? Nosotros hemos visto que puede darse la situación por la cual el acreedor se vuelva incapaz, entonces se hace la oferta de pago para que, bueno, judicialmente el juez admita esto, ya que el acreedor es incapaz. Entonces, si es incapaz, se tiene que plantear ante su representante, ¿no? Y si es capaz, obviamente, es un requisito para formar parte de dentro de un proceso, es decir, esto se llama ustedes han visto, ¿no? La capacidad de obrar, es decir, es cierta edad por la cual el legislador ha considerado que una persona ya tiene ciertas capacidades volitivas y cognitivas suficientemente desarrolladas para poder realizar ciertos actos negociales, pero también esto le otorga a las personas la legitimatio ad processum, es decir, la legitimación dentro del proceso. Es una capacidad para formar parte del proceso. Para ser parte de un proceso, sea demandante o sea demandado, se requiere cierta capacidad, ¿no? Se requiere, y esta capacidad se llama legitimación ad processum. Obviamente eso ya lo van a analizar en la materia de derecho procesal civil, pero entonces se requiere que sea capaz, ser mayor de edad. Se debe hacer por una persona capaz de cumplir también, ¿no? Es decir, quien ofrece el pago, como estamos dentro de un proceso, tiene que tener también la legitimatio, ¿no? La legitimación para formar parte de un proceso. Comprende la totalidad de la suma deudada y un monto suficiente para los montos no líquidos. Como habíamos manifestado anteriormente, la obligación tiene que ser líquida, tiene que ser de plazo vencido, tiene que ser exigible. Pero suele suceder, estimados estudiantes, que, por ejemplo, hay ciertos montos accesorios como los intereses o como los frutos que genera el bien que se tiene que entregar, que no necesariamente tienen liquidez el instante en que se ofrece, ¿no? Entonces, estos montos accesorios también tienen que ser ofrecidos en un monto suficiente que los cubra, ¿no? Obviamente, posteriormente, el juez, al ver que hubiese sido excesivo tal vez este monto, establecerá que se restituya el excedente. Va a comprender entonces la totalidad de la suma deudada. Eso es sumamente importante. Se tiene que entregar la suma deudada, pero puede suceder que haya ciertos frutos que genere el bien. Por ejemplo, si yo le tengo que entregar a Raquel no sé, le he vendido una planta que genera frutos, o le he vendido, aunque bueno, sabemos que está mal el comercio de animales, bueno, le he vendido un perrito y bueno, una perrita, ¿ya? Y la misma después tiene crías, entonces tendré que entregarle con las crías, supongo, ¿no? Además de los, pero bueno, esto no se refiere a montos, bueno, sí también entraría, ¿no? Para los montos no líquidos. Pero podría suceder esto de los frutos, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo que entregar una casa
también tengo que entregar los frutos. Dentro de los frutos que puede generar un bien, ustedes saben que se encuentran los frutos civiles. Y dentro de los frutos civiles se encuentran los alquileres, ¿no? Las rentas que pudieran entregarse. Entonces, además de entregar la casa, se tiene que ofrecer un monto que cubra aquellos dineros que todavía no sean líquidos como tal, pero que puedan ser determinables por el juez posteriormente. El término y la condición tienen que estar cumplidos, lo que ya hemos analizado hace un momento. La oferta tiene que hacerse en el lugar donde tiene que cumplirse la obligación, ¿no? Si uno tiene que cumplir la obligación en La Paz, entonces tiene que ofrecer la misma ante la autoridad de La Paz también, ¿no? Es decir, ante el juez público en materia civil, pero de La Paz. La oferta debe hacerse la oferta tiene que hacerse en el lugar donde tiene que cumplirse la obligación y finalmente tiene que hacerse ante el juez competente. Esto está relacionado con el lugar en el que se tiene que cumplir la obligación algunas veces, entonces, pero lo más importante, ¿no? Va a ser el juez civil el que conozca esto. ¿Qué tipos de oferta tenemos? Tenemos la oferta real, en primer lugar, prevista por el artículo 330, parágrafo 1 del Código Civil, y la oferta con intimación. ¿En qué casos procede cada una? Analicemos un poco de esto. La oferta real va a materializarse o vamos a estar ante una oferta real en caso de tratarse de dinero, de títulos de crédito o cosas fungibles, en primer lugar, que tienen que ser exhibidos cuando tienen que entregarse en el domicilio del acreedor, ¿no? Cuando la obligación tiene que realizarse en el domicilio del acreedor y además se trata de dinero o de bienes fungibles, entonces sencillamente ya se exhibe los bienes en el mismo momento en el que el juez lo determine, ¿no ve? Entonces no es necesario que previamente se le notifique al acreedor para que acepte. Pero tenemos una segunda oferta que es la oferta con intimación. Cuando se trata de bienes muebles que tienen que entregarse en un lugar diferente al domicilio del acreedor, previamente se le va a intimar al acreedor para que mediante su notificación reciba la entrega de estos bienes, ¿no? Entonces, en la oferta real, sencillamente se le dice al acreedor, toma, tú vas a recibir. Pero en la oferta con intimación se le tiene que decir, tú tienes que acudir a tal lugar para recibir, ¿no? Es diferente. Espero que se entienda esa ya. Entonces tenemos esos dos tipos, ¿no? De oferta que se pueden dar según las circunstancias, como habíamos manifestado. ¿Cuáles son los efectos de la mora del acreedor? Uno de los presupuestos, es decir, como habíamos visto nosotros, procede la oferta de pago ante la negativa del acreedor. Y puede suceder que estemos ante una negativa injustificada. Esta es la mora del acreedor. Nosotros vamos a ver también la mora del deudor, cuando el mismo incumple temporalmente, ¿no? Es decir, se ha cumplido el plazo y el deudor incumple. Entonces, estamos en ese caso ante una mora del deudor, pero que también requiere intimación, eso ya lo vamos a ver en su momento. La mora del acreedor también se llama mora creditoris. Es una situación del acreedor que se presenta cuando el acreedor, sin causa justificada, se va a rehusar a recibir el pago o cumplimiento del crédito. Eso es lo que nos dice ya Henry Capitans, ¿no? El acreedor se constituye mora sin que haya motivo legítimo, lo que habíamos manifestado injustificadamente. De esta manera rehúsa el pago que se le ha ofrecido o se abstiene de prestar la colaboración que es necesaria para que el deudor pueda cumplir la obligación. Por ejemplo, se tiene que entregar el bien en el domicilio del deudor y sencillamente el acreedor no quiere ir a tal lugar, no quiere colaborar. Entonces, yo creo que esto puede llegar a ser trascendente porque uno dice, ¿no? Ay, pero eso se arregla de alguna forma, es decir, el deudor va a la casa del acreedor y sencillamente cumple, ¿no? Pero, ¿qué pasa si estamos ante una situación que implica gastos de transporte demasiado caros, ¿no? Entonces, obviamente,
En esa situación el deudor puede decirle al juez, puede acudir al juez, ¿no? Puede suceder según la situación concreta que sea más viable la oferta de pago. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la mora del acreedor? Esto es lo importante, ¿no? Además de abrir la posibilidad que el deudor le ofrezca el pago en vía judicial, esto es lo importante. Una vez que el acreedor rechaza injustificadamente el cumplimiento de bueno, que le cumplan la obligación, pasan a su cargo los riesgos de la cosa debida. Esto es importante. En derecho civil tenemos un principio, ¿no? Que nos dice res perit domino suo, es decir, la cosa perece para su dueño, ¿no? Cuando hay compraventa, y esto les explico, por ejemplo, cuando hay una compraventa entre Carmen y mi persona, yo le vendo una casa, desde ese instante ya se generan efectos reales, es decir, desde el momento en que hemos acordado, ella ya es dueña del bien, ¿ya? Entonces, como ella es dueña del bien, si antes de la entrega del bien, el bien perece, pero ya hemos realizado el contrato, entonces el bien perece para ella, lamentablemente. Porque ella ya es dueña desde el momento en que hemos realizado la transferencia. Pero hay ciertos contratos en los cuales no se aplica esta regla, ¿no? En los cuales no se aplica esta regla. Puede suceder, por ejemplo, que Nicole me haya dejado mercadería o me haya dejado su automóvil, ¿no? Como depósito en el garaje que yo tengo. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente yo tengo ciertos deberes en el depósito de cuidarlo, ¿no? De cuidar el mismo. Pero el momento en que ella no quiera recibir el automóvil, es decir, por ahí, no sé, pueden suceder situaciones de las más diversas, ¿no? Ustedes me dirán, pero ¿por qué una persona no quisiera recibir su automóvil? No sé, ¿no? O sea, puede suceder que el automóvil no tenga sus documentos al día o que el automóvil, supongamos, ¿no? Nicole, eh, supongamos que había estado casada y que su esposo está buscando el auto para la división y partición y por eso no quiere que salga de la casa, ¿no? El automóvil. Entonces, pueden suceder varias cosas. Entonces, lo normal sería que yo como depositario de este bien, bueno, yo sea el que cumpla y que tenga que tener cierta diligencia y cierto cuidado. Y mientras no tenga ese cuidado, obviamente el bien perecería para mí, yo tendría que asumir los riesgos y gastos, etcétera, si no cumplo con eso. Pero si ella no quiere recibir la devolución de este bien, obviamente los riesgos pasan a ella, ¿no? Esa es una circunstancia. Entonces, cuando nosotros nos referimos a esto, los riesgos pasan a cargo del acreedor, nos referimos a que el acreedor es el que tiene que pagar cualquier gasto de su deterioro o de la destrucción del bien, o tiene que sencillamente, como diríamos, aceptar el bien como se le entregue, ¿no? En segundo lugar, no tiene derecho ni a los intereses ni a los frutos, ¿ya? Que no hayan percibido el deudor. Desde el momento en que el acreedor no acepta el pago, es decir, desde el momento en que rechaza injustificadamente el pago, también, bueno, los frutos y los intereses que podría haber recibido dejan de ser una posibilidad para reclamar por parte de él. Tiene que resarcir los daños que emanen del amor. Eso es también sumamente importante, ¿no? Muchas veces, obviamente, el hecho de que uno no puede entregar un pago o el hecho de que uno no pueda, el pago de dinero, perdón,
o el hecho de que uno no puede entregar un determinado bien puede generar daño emergente y lucro cesante, ¿no? Entonces, o puede suceder que el mismo bien genere un daño, qué sé yo, en el mismo ejemplo que habíamos dado del automóvil que se encuentra que se encuentra depositado. Entonces puede suceder que obviamente ese garaje en el cual está era comercial, es decir, generaba ingresos para su dueño, ¿no? Es decir, para el deudor, y el deudor al ya no recibir esos ingresos obviamente tiene un lucro cesante, es decir, un montos de dinero que ya no recibe. Entonces, esos daños y perjuicios que ustedes ya los han analizado de manera muy clara en la asignatura de teoría de la responsabilidad, tienen que ser resarcidos por el acreedor. Finalmente, el acreedor va a soportar los gastos por custodia y conservación de la cosa, ¿no? Que los gastos eh, que le genere al acreedor. Es decir, para que un automóvil no se deteriore, obviamente el acreedor, digo, el que era deudor, el que tenía que entregar ese automóvil, tenía también que realizar ciertos actos, ¿no? Como, qué sé yo, el cambio de aceite, no sé, ciertas revisiones periódicas y demás, a considerarse, ¿no? Entonces, estos gastos tienen que ser cubiertos por el acreedor. Por lo cual, la negativa injustificada de recibir la prestación puede generar efectos pecuniarios, ¿no? Efectos de carácter económico para el acreedor. Ahora hablemos de la consignación, ¿no? Ya hemos hablado de la oferta de pago, es decir, que tenemos dos formas de ofrecer el pago. Uno va a ser con intimación, uno va a ser simplemente va a ser simplemente una oferta que se realiza y que implica que se exhiban los bienes que se tenían que entregar y ya. Pero existe un segundo momento que es la consignación, ¿no? Ya hemos hablado de la oferta de pago, pero ¿qué es la consignación? En caso que el acreedor rehúse aceptar la oferta real o con intimación o no se presente en el lugar señalado, nos dice nuestro Código Civil, al recibir lo ofrecido, el deudor puede realizar la consignación. En la oferta de pago se entiende la consignación, nos dice Henry Capitant, como el depósito que el deudor efectúa en poder del juez o de un banco de la jurisdicción del mismo de las sumas o valores que su acreedor no puede o no quiere recibir. Entonces, mediante la consignación, uno va a entregarle ya no al acreedor, sino a la autoridad judicial los montos de dinero que se le deben. La consignación tiene efectos liberatorios, es decir, si el juez ya nos admite que nosotros depositemos, hagamos el depósito judicial, en realidad en nuestras prácticas esto se hace mediante depósito judicial, entonces esto liberará al deudor que ofrece el pago, ¿no? No pudiendo retirar lo entregado. ¿Cuáles son los requisitos para la consignación? Para que la misma sea válida al menos. Tiene que haber sido precedida de una intimación legalmente notificada. Entonces, ojo, esta consignación va a ir ligada a la oferta con intimación, que hemos visto que está prevista en el artículo 330, parágrafo 2, ¿no? En segundo lugar, que el deudor haya depositado la cosa con los intereses y frutos, lo que ya habíamos manifestado, ¿no? Con los intereses y frutos por la ley, establecidos por la ley o por el juez. En tercer lugar, se tiene que levantar un acta por funcionario público en el que consten qué cosas se están ofreciendo. Además, en su momento, si es que el acreedor ha rechazado aceptar las mismas. En caso de no comparecer, nos dice, si es que el acreedor no asiste para recibir estos pagos, se tiene que notificar el acta conminándole a retirar el depósito, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos de la consignación? Si las cosas entregadas corren el riesgo de deteriorarse, perderse, se pueden subastar. Es decir, si yo entrego ustedes han visto en la materia de derecho civil bienes,
la diferencia entre bienes deteriorables y no deteriorables, bienes consumibles y bienes no consumibles. Entonces hay ciertos bienes que con el tiempo se van a ver destruidos, ¿no? Entonces, ante la existencia de la entrega de estos bienes, el deudor puede solicitar al juez que él mismo los subaste y que lo que al final quede para la entrega al acreedor sean sea el monto de dinero del remate, ¿no? Es decir, de la venta que se va a realizar ante el juez. El depósito que se retira antes de la aceptación no produce efectos, ¿no? Puede suceder que quien ofrece el pago, retire el depósito antes de que se acepte. Y si es que esto sucede, es decir, si es que se retira el depósito antes de que se acepte o antes de que el juez también declare válida la oferta o también declare la consignación, entonces no va a producir efecto. Si el acreedor consiente que el deudor retire el bien después de emitida la sentencia, no puede accionar contra fiadores ni hacer valer garantías reales. Esto es importante, ¿no? ¿Qué pasa si el acreedor permite que el deudor, una vez que ya se ha aceptado por el juez la consignación, el deudor retire el dinero? Entonces, el acreedor ya no va a poder decir, a ver, como el deudor no me ha cumplido, entonces le cobraré al garante. O como el deudor no ha cumplido, bueno, yo tenía una garantía hipotecaria y mejor voy a hacer que se remate ese bien. No, ya no va a tener esos beneficios, ¿no? Porque la consignación, reitero, tiene efectos liberatorios, libera al deudor. Los gastos de la oferta y consignación van a correr a cargo del acreedor, eso ya lo hemos visto, ¿no? En prestaciones de hacer, el acreedor se constituye en mora desde que se notifica con la intimación para que reciba la prestación, ¿no? Entonces, en las prestaciones de hacer no se incurre en mora desde el mismo momento en que el acreedor rechaza, sino desde el momento en que se lo intima, es decir, desde el momento en que se le realiza esa solicitud judicial para que el mismo pueda recibir la prestación. La oferta de bienes inmuebles se genera intimando al acreedor a tomar posesión, ¿no? Cuando se trata de la entrega de bienes inmuebles, se tiene que intimar al acreedor a tomar posesión. El deudor puede pedir el nombramiento de un depositario y se libera entregando el inmueble al depositario, ¿no? Cuando hablamos entonces de bienes inmuebles, se va a entregar al depositario en caso que el acreedor no se haga presente y de esa manera se va a liberar el acreedor. ¿Cuál es el procedimiento establecido por nuestro Código de Procedimiento Civil, ¿no? Ustedes saben que además de la norma sustantiva que establece en su gran mayoría los derechos de las personas, los derechos sustantivos, los derechos materiales de las personas, tenemos un derecho adjetivo. Y el derecho adjetivo es el conjunto de pasos para lograr, resoluciones ante el juez que finalmente logren la satisfacción de ciertos derechos, ¿no? Es decir, en el derecho material, en el derecho sustantivo, nosotros estamos ante ese catálogo de derechos subjetivos que pueda tener una persona, y en el derecho adjetivo nosotros estamos ante los procedimientos para proteger esos derechos. Y en el derecho adjetivo establecido en los artículos 487 y 488 del Código Procesal Civil, hay un procedimiento para la oferta de pago, ¿no? Con ciertos pasos que se tienen que seguir. Cuando tratamos de deudas de dinero, se tiene que adjuntar el comprobante del depósito judicial. Es decir, se tiene que realizar un depósito ante el Consejo de la Magistratura y con esa boleta de depósito se tiene que presentar la demanda, ¿no? En caso de tratarse de cosas de cuerpo cierto y determinado, se tiene que pedir día y hora para su entrega, ¿no? Obviamente con la correspondiente intimación. Si se trata de una cosa de difícil traslado, se pide día y hora en el lugar para la entrega, ¿no? Como es de difícil traslado, entonces en el lugar en el que se encuentre el bien será
en el lugar en el que se le va a citar al acreedor para que la reciba. Si existe un proceso ya iniciado, el trámite tiene que realizarse en ese proceso, ¿no? Es decir, yo les he dicho, ¿no? Hay procesos ordinarios. ¿Qué pasa si en un proceso ordinario alguien le está pidiendo el cumplimiento de la obligación? Entonces, al deudor, el acreedor le está pidiendo al deudor el cumplimiento de la obligación. Entonces, en este caso, obviamente, en este proceso es en el que el deudor podrá ofrecer el pago, ¿no? Si es que existe entonces un proceso ya iniciado, en ese proceso se tiene que iniciar, nos dice nuestro Código Procesal Civil, eh, la, la oferta de pago. Una vez que se notifica al acreedor, el mismo va a tener 5 días y con o sin contestación se va a señalar día y hora para que el mismo reciba el bien dentro de los 5 días siguientes. Si el acreedor no concurre o sí concurre, pero no rechaza la oferta de pago, se declara la validez de la oferta. Si la parte deudora no concurre a la audiencia o si el pago no se ajusta a los requisitos de ley, entonces el juez va a decir que es inválida la oferta, ¿no? Entonces, de esta manera termina el procedimiento de pago. Pero también hay un procedimiento para la consignación, que como habíamos dicho, sí tiene efectos liberatorios, ¿no? La consignación se puede solicitar cumpliendo los requisitos establecidos del Código Civil, estos que hemos visto, ¿no? Estos requisitos de validez de la consignación. Admitida la demanda, se corre en traslado del acreedor. El acreedor, entonces, dentro de 5 días puede contestar o no. Con o sin respuesta del acreedor, se señala una audiencia dentro de los siguientes 5 días. Después de escuchar el juez a las partes, si el acreedor rechaza la consignación totalmente, se va a concluir el procedimiento y se salva los derechos de las partes para un proceso ordinario, como habíamos dicho, ¿no? Para que debatan si efectivamente es lo que se tiene que cumplir o no. Si el acreedor rechaza parcialmente la consignación, es decir, dice, esto sí me debe, pero esto está mal cumplido. Entonces, si una parte de la obligación la acepta, se va a aprobar la consignación respecto a esa parte que no está contradiciéndose y se va a salvar los derechos de las partes respecto a la fracción contradicha, es decir, sobre la parte que exista disputa, se va a ir a un proceso ordinario que hemos visto, ¿no? Si la parte acreedora acepta la consignación, es decir, si acepta el depósito que se realice, etcétera, la autoridad va a emitir un auto aprobando en la misma audiencia esta consignación y por tanto se concluye el procedimiento y sabemos ya los efectos, ¿no? Es decir, el deudor está liberado. Puede suceder también que existan consignaciones sucesivas o periódicas de la misma realización de la misma relación obligacional, perdón, y que éstas se realicen en el mismo proceso. A ver, ¿a qué nos referimos con esto? Hay ciertas obligaciones periódicas, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, alquila una casa, uno se compromete a pagar mensualmente los alquileres, como le llamamos, ¿no? Normalmente, que en realidad se llaman canon de arrendamiento. Pero, ¿qué pasa si no nos quieren aceptar este pago? Entonces nosotros acudimos a la oferta de pago y seguida de consignación, ¿no? En un primer momento, entonces tenemos la oferta, pero la oferta se va a declarar válida. Si se declara esa oferta válida, podemos acudir a la consignación, ¿no? Es decir, para que existan estos efectos liberatorios. Ofrecemos entonces los dineros y la intimación previa, pero como ustedes saben, estamos ante obligaciones periódicas, es decir, si bien le estoy ofreciendo yo en este mes el pago del canon de arrendamiento, es decir, de ese monto de dinero de alquileres, al siguiente mes yo le voy a volver a deber un monto de dinero a mi acreedor, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Tendré yo que iniciar nuevamente un procedimiento de oferta de pago y de consignación? Lo que nos dice nuestro código es que no. El juez puede establecer directamente la consignación y por tanto ya se puede cumplir periódicamente ante el mismo juez, cada mes, ¿no?
Si el acreedor luego acepta el pago en forma directa, es decir, ya no mediante la autoridad judicial ni mediante estos depósitos, ya no es necesario consignar periódicamente, es decir, ya no es necesario acudir ante el juez y que él mismo acepte esos pagos periódicos y se va a seguir pagando directamente al acreedor, ¿no? De esta manera, entonces, hemos visto una primera forma mediante la cual se puede proceder al pago, ¿no? Es algo compleja, tiene algunos aspectos que puedan generar confusión, por lo cual no duden en realizar sus preguntas respecto al tema, ¿no? Muchas gracias. Ya en la siguiente clase nosotros vamos a referirnos a una figura que se llama la dación en pago, ¿no? De esta manera hemos concluido nuestra clase del día.